¿Alguien tiene datos como para checar si entró? A ver. ¿Sí? ¿Lo puedes compartir? Es para que puedas hablar tranquilamente. Con eso puedes hablar sin problema, Charlie. ¿Normal? ¿Ah? No es usado en mi contra. No pasa nada. Bueno, pues buenas tardes chicos, ya son las 2 de la tarde, vamos a empezar el tema de hoy. El día de hoy vamos a tener a un ponente muy especial. Es alguien que conozco desde que entré acá al Hospital Oram y con orgullo puedo decir que fue una de las personas que me inició en la radiología hace ya 20 años. Con él fue con la primera persona que tuve el contacto con los rayos X. Yo pensé que los había descubierto, pero después me enteré que no fue él, porque tiene mucho conocimiento, de acuerdo, mucha experiencia y ahorita vamos a tener una prueba de ello. Seguro que ustedes ya lo conocen de la escuela, pero para mí es un honor que él haya querido venir hoy, ya que no hay un pago de por medio, ya que no hay un beneficio de por medio, ya que no hay nada de por medio y lo único que hay es que él nos quiere compartir su experiencia. Eso es algo que no cualquier persona hace y que se lo agradezco de corazón. Gracias, compadre. Entonces, les presento a mi maestro, mi compadre, Carlos Aguay. Charlie, compa, gracias por haber venido, compa. Gracias, compa. Bueno. Todos suyos, amigo. Pues muy buenas tardes, jóvenes. Tengo el placer de volverles a ver y me da mucho gusto participar, puesto que las palabras que dijo Eric son verdaderamente ciertas. Así como nosotros le damos a los alumnos esa dádiva que nos dieron a nosotros, la compartimos con gusto. Porque yo también fui alumno y mis maestros así me trataron. Unos enérgicamente, otros menos, pero al fin y al cabo dio su resultado. Gracias, Eric, por invitarme. Gracias también a Omar, le mando mi saludo. Y ese esfuerzo por capacitar y preparar profesionalmente a los nuevos técnicos. Esto espero que sea de su provecho. ¿Por qué motivo? Porque cada día va cambiando este descubrimiento. Ahí va avanzando tanto que vamos a llegar el momento en que la intervención de la radiología en cuestión artificial va a llegar. La radiología inteligente va a llegar y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de estos menesteres. Entonces, yo quiero incursionar con ustedes en ese mágico mundo de las imágenes diagnósticas al servicio de la humanidad. ¿Por qué digo mágico? Porque todo depende de cada persona, como tú logres identificar las imágenes, recordando que existen muchas densidades para obtener una imagen, pero también la densidad óptica de cada profesional para poder percibir en un mismo estudio diferentes conceptos. Hay estudios que tienen que pasar por 2 médicos, 3 médicos para tratar de hacer y confinar un solo diagnóstico. Cada uno de nosotros tenemos una densidad óptica para ver estos procedimientos y en cuanto a lo diagnóstico deben de tener entendido que no solo se maneja las densidades radiológicas, también las densidades del ultrasonido, que eso se dan por ecos, zonas que van a ver hiper, iso o hipoecoicas. En la tomografía van a ver ustedes las densidades Hansfield. Entonces, vamos a obtener imágenes diagnósticas
desde un estudio convencional muy sencillo hasta otros que se van especializando cada vez. Ancestralmente, aquellas personas que se interesaban por la atención de sus semejantes únicamente utilizaban la observación para ver qué está sucediendo. Después entró la palpación y así fueron conjuntando ciertos conceptos que hoy les llamamos síndrome, que son signos y síntomas. Pues en la radiología este evento sucede también. Antes hacíamos estudios sencillos, pero la radiología ha ido avanzando y nos da otras herramientas para poder hacer estudios cada vez más sofisticados y de mejor calidad. Cuando se habla del descubrimiento de los rayos X, parece mentira, pero trascendentalmente revolucionó el área médica en cuanto al diagnóstico. Hoy día, ustedes tienen que recordarse que estos son conceptos básicos para que de aquí podamos partir hacia otros horizontes. Esta, la primera imagen que se le atribuye al descubridor, desde luego no contaba con un binomio pantalla reforzadora y una película. Lo que manejamos hace unos años, que es la radiología análoga, dense cuenta que ya está en desuso. Si ustedes ven la calidad, desde luego que no se puede comparar con la calidad que hoy día obtenemos. ¿Qué es lo que sucede? La radiología análoga dependía de sus densidades y al interaccionar los rayos X con la materia, estas densidades iban a interaccionar con los tejidos y cada tejido me iba a dar un valor cuando se lleve a cabo el proceso de revelado, porque a mí me tocó vivir el revelado manual, después el revelado automático y ahorita contamos con otro tipo de proceso. Pues estas imágenes que ven ustedes, ya no manejamos radiología análoga, ahora es radiología digital. ¿Cuál es la variante? Que antes teníamos luminóforos como el tungstato de calcio, el itrio, el lantano, y ahorita lo que tenemos en el Imaging Play, que es el que manejan ustedes, es Imaging Play. ¿Cuáles son los dos elementos que tiene para que haga interaccionar los rayos X y convertirlos a luz? El yoduro de cesio y el selenio amorfo. Estos elementos, con una mínima cantidad de radiación, tienen mayor luminiscencia y por medio de un sistema binario lo mandan a un procesador para que se haga el contraste de todas esas densidades que recogió. Luego me lo manda un procesador y me lo convierte en una imagen. Todo esto es la evolución que va teniendo la radiología y muchas veces ustedes se preguntarán, ¿es posible obtener estas imágenes? Desde luego que es posible, porque ahorita tenemos muchas herramientas para hacer todas esas interposiciones, sobreposiciones. Claro que lo podemos lograr. Pues esto mismo que ven ustedes, esto sucede en la radiología. ¿Qué es lo que sucede? Aquí pueden ver ustedes una angiografía de la carótida externa, donde pueden ver perfectamente todas las ramificaciones de las arterias que conforman este vaso, ocular, oftálmica, etcétera. Pero, ¿cuál es la variante? Que ustedes pueden hacer una sustracción de imagen donde desaparecen todo el material óseo y quedan únicamente los vasos para poderlos estudiar. Ustedes ven la radiología digital, una tomografía en 3D. Entonces, dense cuenta de esta evolución que ha tenido para que podamos interiorizarnos en los padecimientos que sufre el ser humano. O a ustedes les preguntarán en alguna ocasión, ¿me podrían explicar
cómo se forma una imagen radiográfica, la más elemental. Y si no estamos al día, nos va a costar un poco de trabajo explicarlo, pero lo vamos a hacer. Entonces, dense cuenta que cada día es un reto para nosotros el incursionar en la radiología. Antes de iniciar el tema, yo debo decirles que yo, modestamente, yo no me puedo dar un crédito que no me corresponde, porque en los estudios de angiográficos es un equipo el cual trabaja para hacer el procedimiento donde van a encontrar ustedes al médico radiólogo, el médico intervencionista, el angiólogo o el cardiólogo, al técnico, a la enfermera, al anestesista. Entonces, yo no me puedo dar un crédito de ser el titular que hace esos estudios. Sería mentira. Yo colaboro en la integración de ese equipo y de los años que tengo de experiencia es lo que les vengo a conversar. Como les dije, no es una cátedra de la materia, sino simplemente un análisis, una recopilación de datos para que podamos incursionar en estos estudios. Las angiografías, dentro de sus conceptos básicos, la angiografía es un examen diagnóstico por imagen donde la fundamentalidad es revisar en el término específico, cuando dice angio, angio es vaso, grafía es grabar, angiología el tratado de los vasos, y vamos a trabajar, ¿sí?, con los vasos arteriales, con los vasos venosos, así como con los capilares. Podemos distinguir entre arteriografía cuando el estudio específicamente va a hablar de las arterias, aunque coloquialmente ustedes oyen una angiografía carotidia, todos nos perfilamos a que es arterial. Y la flebografía cuando esto se refiere a las venas. Una vez que nosotros ya tenemos marcada la diferencia, ¿qué es lo que yo debiera de saber de ambas estructuras? En particular las arterias, dentro de sus tres capas que la conforman, la íntima, la muscular, ¿sí?, y la externa, ¿cuál es la particularidad comparativamente con la vena? Que por la presión que soporta en cada sístole, la pared, la túnica media, que es la muscular, es mucho más gruesa para que soporte esta presión. Cuando hacemos estos estudios de la ortografía, dense cuenta que nosotros estamos viendo, en este caso, una estructura de la aorta abdominal con todas sus ramificaciones. Claro que si nos ponemos a identificar cada una de ellas, pues ese es nuestro compromiso. Ahora bien, llegaremos al momento de identificar por qué se ven oscuras estas imágenes, y esto se debe a que tiene un material externo que es un químico. Pues bien, se considera que la angiografía es una técnica invasiva porque es necesaria la introducción de un catéter en una arteria periférica, que esta puede ser la femoral o puede ser alguna del miembro superior, pero recordando que, sin embargo, existen técnicas no invasivas como la angio por tomografía para detectar un gran número de patologías con la misma precisión que la técnica invasiva. Ahora bien, al tener la sangre una densidad similar a los tejidos circundantes, se requiere añadir un contraste radiopaco que absorbe los rayos X para que sea visible la radiografía. Cuando hablamos del material de contraste, a excepción del aire y el oxígeno, los medios de contraste son sustancias químicas que hacen resaltar ciertas estructuras del cuerpo
con la interacción de los rayos X, debido a que por su alto peso atómico absorben más fotones de rayos X, lo que nos permite visualizarlos en la radiografía. Los medios de contraste se pueden administrar por vía oral, vía rectal, venosa, arterial, endocavitaria, etc. Todo esto va a depender de que cuando hablamos de las arteriografías, tenemos aquí un dato que el neurólogo Egas Moniz, ganador del Premio Nobel en 1949, desarrolló la angiografía con un medio de contraste radiopaco para identificar algunos trastornos cerebrales, desde tumores hasta malformaciones vasculares. Se le considera uno de los pioneros en el campo gracias a la técnica de Seldinger. Esta, en 1953, el proceso se hizo más seguro. ¿Por qué motivo? Porque se dejó de emplear un artefacto filoso, que es una aguja, que estaba directamente clavada en la arteria y es muy molesto. Pues eso empezó a evolucionar de tal forma que solo 3 meses más tarde, después del descubrimiento de los rayos X, se hicieron los primeros intentos para tratar de identificar los vasos sanguíneos por rayos X. Ahora bien, los primeros que lo lograron en vivo, porque aquí se realizaron en cadáveres, en vivo, sin ningún incidente, fueron Berbery y Hirschfeld, utilizando el bromuro de estroncio como medio de contraste. Hoy día, el material de contraste, utilizamos el yodo, el gadolínio en la resonancia magnética, que son elementos que no son iónicos, pero eso no dice que estés exento de que te pudiera dar alguna reacción, porque todos los componentes de nuestro organismo son diferentes entre sí. Hay quien es más susceptible a una reacción que otros. Pero, volviendo con Edgar Moniz, hizo una presentación de radiografías cerebrales. Esto, visto por Reinaldo dos Santos, sugiere que la aplicación de esta misma técnica utilizada por Moniz pudiera hacerse en los miembros inferiores. ¿Con qué fin? Con que fueran diagnósticos y a la vez terapéuticos. Todo depende de las condiciones en que está el paciente. Pues bien, sin embargo, fue la Escuela Portuguesa de Lisboa la que tiene el protagonismo en este conocimiento. Ellos introducen la técnica arteriográfica en la práctica médica, pero primero fue Moniz, neurólogo, Premio Nobel de Medicina, quien practica la primera angiografía cerebral por punción directa de la carótida. En el 74, en el 80, en esta misma sala, el neurólogo venía a hacer sus estudios de angiografía cerebral, poniéndole lo mismo que acá, una aguja de cunar muy gruesa, se la mete en la carótida y se hacían estudios sin tener un fluoroscopio, y se hacían los estudios de angiografía directa, por punción directa. Bueno, pero sus enseñanzas sirvieron desde luego al cirujano Cid Reinaldo dos Santos para practicar la primera aortografía, y nuevamente Moniz, conocedor del cateterismo, obtiene con éxito la primera arteriografía pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Este señor dos Santos, al estar haciendo punciones translumbares para tratar de inhibir el reflejo de los nervios esplácnicos, cae y pica la aorta y se da cuenta de que no pasa nada grave. Entonces, es ahí que empezó a hacer los estudios de aortografía translumbares en la parte posterior, recordando la posición que tiene anatómicamente la aorta posterior y lateral izquierdo del cuerpo.
Pues bien, Reinaldo dos Santos, inventor de la ortografía, catedrático y director de la Facultad de Medicina de Lisboa, fue un europeo universal, pues destacó no solo como médico, sino tenía otras características y otras cualidades. Junto con Lamas y Pereira, practica la arteriografía mediante aortografía translumbar. Claro que dense cuenta del año y de las consecuencias, de las carencias que habían en cuanto a los receptores de imagen. Al parecer, esto sucedió tras sus ensayos para realizar la anestesia de los nervios espláncnicos en enfermos urológicos y comprobar que la punción accidental de la aorta no se seguía de consecuencias importantes. He ahí que decidieron hacer ortografía y como consecuencia revisar la aorta y todos los vasos que emanan de ella, recordando que pasando el diafragma, el segundo tronco común de la aorta es el tronco celíaco, y el tronco celíaco me va a dar una rama para la gástrica o estomática, la hepática y la esplénica. Y de allá vienen las siguientes: mesentérica superior, renales, suprarrenales, mesentérica inferior, sacra, etc. Pero entonces todas ellas, en el ejercicio profesional como técnico, yo lo único que pudiera hacer es colaborar en el ejercicio de estos estudios. Luego entonces la angiografía se puede dividir en dos fases. La primera, que va a consistir en introducir un medio de contraste radiopaco para venas, arterias o linfáticos, para que estos sean visibles en la radiografía. La segunda es tomar la o las radiografías de acuerdo a la secuencia predeterminada con objeto de realizar los vasos en cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ya está el catéter en la aorta, debemos de tener conciencia de que es un vaso grueso que tiene una circulación muy veloz y nosotros tenemos que hacer la o las radiografías. Anteriormente contábamos con un cambiador automático de placas que me daba, qué sé yo, entre 8 y 10 placas, radiografías. Hoy día, aunque no es un equipo de hemodinamia, este que tienen ustedes, este Philips Eleva, tiene un sistema de un intensificador de imagen, tiene cine, tiene fibra de carbono y fibra óptica, que este equipo me da en el cine hasta 8 imágenes por segundo, suficiente para que yo rebase la velocidad que tiene la aorta y la puedo visualizar en tiempo real desde que inicia el disparo del contraste hasta que llega a la porción terminal de los pies y esperar unos segundos, y si nos regresamos vemos el drenaje inverso ahora por las venas. Yo no me puedo dar un crédito inmerecido porque este equipo cuenta con un médico, radiólogo intervencionista, el técnico propiamente dicho, la enfermera. Según el protocolo, situación específica, pueden ser necesarios un médico anestesista, un técnico en hemodinamia para la colaboración durante el procedimiento. Tenemos que tener muy pendiente que debe ser un equipo eficiente y competente. Es crucial para todo procedimiento angiográfico. Existe una mística de que es preferible terminar con un mal diagnóstico, pero con el paciente vivo y en buen estado. Porque ¿qué caso tendría que tenga un diagnóstico maravilloso, pero el paciente está en choque o está en el quirófano? Entonces, sí es cierto, los estudios invasivos, con la frecuencia y con la habilidad que tienen los profesionales para hacerlo, cada día se hace con mayor facilidad y con menos consecuencias. Tenemos que entender que cualquiera de nosotros puede estar en una sala de hemodinamia haciendo la parte que le corresponde, porque este es un equipo
multidisciplinario donde encontrarás al médico, al cardiólogo, al angiólogo, a la enfermera, al técnico, y cada uno tiene que hacer su parte. Tienes que hacerla bien, porque eso es un engranaje donde falla uno, se empieza a degradar todo el procedimiento y puede tener consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la disciplina de un equipo? Si se dan cuenta, la instalación de los accesorios de protección son muy importantes. En el caso del médico, se lo pone primero y encima va la bata y después va la bata estéril. Dense cuenta cómo podemos incursionar nosotros en este tipo de ejercicios dependiendo de nuestra habilidad y nuestra destreza. Dentro de la preparación que se le pudiera dar a un paciente, todo dependerá del área que vamos a estudiar. Pueden ser estudios angiográficos, panangiografías, estudios angiográficos selectivos como carótidas, vertebrales, renales, coronarias, etc. Pero por lo general siempre vienen en ayuno pensando en que si pudiera tener alguna reacción al medio de contraste, no pudiera broncoaspirar. Análisis reciente en cuanto a las pruebas de coagulación, porque se le va a abrir la piel, mínimo, pero se abre, se va a perforar las paredes de la arteria y necesitamos que tenga buena coagulación para concluir en un estudio que no le deje hematomas a la conclusión. Urea y creatinina, porque le vamos a poner un material de contraste que tiene que eliminar por vía renal. La sedación, si fuera necesaria, es ahí donde entra el anestesista del equipo. Y algo muy importante, la carta de consentimiento informado. Es derecho de todo paciente, es derecho que se le informe de todo lo que se le va a hacer, de los pros y los contras. Y nosotros es compromiso ante la Secretaría de Salud de que se le dijo al paciente y está totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es la preparación del paciente? Admisión y corroborar los datos del paciente. Aquí, cuando hacemos este procedimiento, siempre debemos tener la habilidad de ver en qué estado llega el paciente. Puede ser ambulatorio o puede estar en piso. Tengan la plena seguridad que a veces el paciente viene estresado, asustado, nervioso, porque se imagina lo que se le va a hacer, pero si se lo explicamos detenidamente, pues lo va a comprender. Valorar su estado del paciente, corroborar si siguió las indicaciones previas en cuanto a ingesta de medicamentos, en cuanto a su ayuno. Ya predispuesto todo esto, pasar al vestidor, instalación de una bata, sugerirle que vacíe la vejiga porque el contraste que le vamos a poner y la venoclisis que tiene para tener permeable una vía le va a dar ganas de orinar. Colocar al paciente en la mesa en posición requerida, asepsia del lugar del área estudiada. ¿Qué es lo que sucede cuando tú eres el asistente del médico radiólogo? Ya lo tengo en la mesa, ya pedí el equipo, tuve que estar pendiente de que la sala esté en óptimas condiciones, que tenga la luz, que tenga el clima, que las tomas de oxígeno y de succión estén funcionales, que se le haga una asepsia porque se va a hacer un procedimiento invasivo. Entonces, ese es el compromiso técnico y cuando llegue el paciente, revisar su expediente checando los temas de laboratorio. Pues bien, asepsia del área estudiada. Si se le va a hacer con la técnica de Seldinger, se va a picar alguna de las arterias femorales. Desde que llegue el paciente y lo acuesto, le palpo el pulso de cada arteria. ¿Por qué? Porque si viene precisamente, a veces por claudicación intermitente, las placas de ateroma hacen que el pulso esté débil. Yo tengo que pulsar la derecha, que es la sugerible por la posición en que trabaja el médico, pero si está débil su pulso, debo revisar la izquierda. Y si están en iguales situaciones, le hago la asepsia de ambos lados. Y muchas veces siempre
podemos disponer de un equipo de ultrasonido que esté aquí presente para que si el médico al intentar pulsar y no encontrar latido, puede darle una revisión por ultrasonido para saber a qué distancia puede meter su aguja. Dentro del equipo, obviamente, ya tenemos un stock completo, el cual es nada más que cuenta con un equipo de pequeña cirugía, guantes, gasas estériles, campos, jeringas, agujas, material de asepsia, el equipo de Seldinger, guías y catéteres de diferentes calibres, lebrillos, soluciones y equipos de venoclisis, ultrasonido si fuera necesario. Normalmente, después les voy a enseñar, los stocks que manejamos ya vienen predispuestos para cada región. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, existen guías y catéteres de diferentes configuraciones, Hunter, cole cochino, multipropósito, cobra, etc. ¿Para qué? Porque cada órgano es específico para cada catéter. Por ejemplo, con un multipropósito, que es este, o el pigtail, difícilmente lo puedo llegar a la aorta ascendente y tratar, el médico, tratar de que llegue este catéter a la coronaria derecha o a la coronaria izquierda. Creo que es más fácil localizarlo con el cobra porque lo meten inverso y al retraerlo solo se va a incursionar. Pues bien, cuando hablamos de las arteriografías de los miembros inferiores, desde luego vamos a hablar de lo básico. ¿Y qué es lo básico? Que para fines diagnósticos está indicado alguna patología vascular, estenosis, bloqueo, aneurismas, hemorragias en los traumas, neoplasias, disecciones, terapéuticos y angioplastías y embolizaciones. ¿Qué es lo que sucede con los traumas? Aquí en el hospital hemos hecho arteriografías verdaderamente de urgencias donde no te da tiempo de hacer todo el protocolo que les acabo de contar. El paciente entra, y eso es tradicional para las fiestas de los pueblos, donde algún cristiano le mete el cuerno, el toro, y se está desangrando, y así el Seldinger, en lo que lo vamos a buscar, viene el médico, mete la aguja, le metemos contraste, aquí está rota la arteria. Y eso se sucede. Por eso se los comento, porque yo les estoy contando la experiencia que he vivido en todos esos estudios. Yo no hago el procedimiento, comparto y colaboro con el equipo. Algunas contraindicaciones: coagulopatías incorregibles, alergia al medio de contraste, paciente no colaborador, si precisaría anestesia, se le puede dar, o sedación, intolerancia está en la posición en decúbito, etc. Pero, ahora, cuando vamos a hacer un estudio de las extremidades inferiores, lo menos que debemos de saber son todas y cada una de las arterias que configuran todo el miembro inferior. Quizás nos cueste un poco de trabajo, pero simplemente si hay una obstrucción, una estenosis en la poplitea, es de entenderse que la poplitea se encuentra en la parte posterior de los cóndilos y me da tibial anterior, tibial posterior y peronea. Entonces, cuando menos saber los principales troncos hasta llegar a las más distales dorsales del pie. Todo este procedimiento vamos a hacerlo con el procedimiento de Seldinger. El procedimiento de Seldinger, nacida de la innovación de Van Ivar Seldinger en el 53, esta técnica ha transformado las intervenciones médicas, mejorando la precisión y reduciendo los riesgos asociados a los procedimientos percutáneos. Y con este procedimiento ya no le dejas la aguja dentro, solamente para picar la arteria. Y se cubren perfectamente los campos, con campos, el área inguinal donde vamos a trabajar.
Se infiltra con anestesia porque la aguja que se le va a poner muchas veces es calibre 16, es gruesa para que pueda permitir el paso de catéteres y guías. Se anestesia con lidocaína al 2% y siempre se le va a hacer una incisión sobre la piel. ¿Para qué? Para evitar que tuviera hematomas. Al terminar el estudio, si hubiera sangrado, pues no se hace un hematoma, simplemente va a fluir la sangre y lo vamos a percibir. Entonces se le hace una incisión en la ingle y después de la anestesia, la incisión, ya debemos tener preparado todo el equipo que vamos a manejar. Tentativamente, esto es un diálogo entre el médico tratante, el médico radiólogo, y si el técnico participa es para que yo tome nota y tenga todo el equipo en el momento del ejercicio. Adicionalmente tendremos otros catéteres, otras guías. ¿Por qué motivo? Porque a veces pasan accidentes que por la envoltura que tienen, y es un metal, a veces sale volando y cae. ¿Y qué hago? Tengo que tener su repuesto. Pues esto, al hacer la punción, dense cuenta, muchas veces se acude a la ayuda de un ultrasonido para verificar la permeabilidad de la arteria y por dónde va a ingresar la aguja. Porque en estos casos muchas veces la palpación es muy tenue, el latido, precisamente porque tiene placas de ateroma, y esto conlleva de que la aguja debe llegar, aquí está la aguja, debe llegar a la luz de la arteria. En la práctica en la que me ha tocado participar, se dan cuenta ustedes que al meter una aguja de grueso calibre y larga, es atravesar a la arteria. Y por la experiencia obtenida, hagan de cuenta que está en mi pierna, y si esta aguja empieza a pulsar de derecha a izquierda, por la práctica quiere decir que está en la pared. Pero si empieza a pulsar de arriba hacia abajo, quiere decir que estoy en el centro del vaso. Esto es la práctica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el paso número 1? La inserción de la aguja que debo de atravesar el vaso. Cuando yo atravieso el vaso, sucede ese fenómeno que empieza a pulsar de arriba abajo o de derecha hacia izquierda. Si pulsa de arriba hacia abajo, quiere decir que estoy en el vaso. Lo único que tienes que hacer es tratar de sacar con mucha delicadeza parte de la aguja hasta que llegue a la luz. Cuando llega a la luz de la arteria, obvio es que va a tener un fluido externo, y aquí precisamente es donde viene la primera parte de la canalización. Aquí tengo que meterle una guía metálica. La guía va a pasar por todo el vaso y cuando supere la luz, presionar, sacar la aguja y dejar la guía puesta. Esta guía, aquí metes tu guía de alambre, puede ser, normalmente es acero, puede ser metálica o puede ser guías hidrofílicas, que las guías hidrofílicas antes de utilizarlas las remojas en agua para que queden más flexibles. Hidrofílico pues es que les gusta el agua. Entonces presionan el vaso, extraen la aguja, pero la guía ya queda dentro. Y esta guía, a través de esta guía voy a meter lo que es un dilatador, y el dilatador, una vez que me dé sangre, retiro la guía y dejo solamente
Eric, enciende la luz. Hey. Antes de continuar, le están mandando saludos desde Colombia, desde Ecuador, el técnico Juan Hernández. Le están mandando saludos, profe. Muchas gracias, señores. Juan Hernández le mandó saludos. Juan Hernández. Jay es de Colombia. Jay de Colombia. Desde Ecuador, de varios lugares. Costa Rica, Panamá. Muchas felicidades por el día del técnico radiólogo que fue el 8. Que dicen tapa la Y pantalla, que manden flores. estamos bien. Gracias. Una rosa. ¿Qué es lo que sucede? Ingresan ustedes una aguja. Esta aguja tiene un mandril, que este mandril lo tienes que sacar para que si metieras esta sonda, esta aguja sola, se tapona con el tejido y se obstruye. Por eso tiene este mandril. ¿Sí? Entonces, meten la aguja, atraviesan el vaso, lo empiezan a retraer hasta que quede en la luz y me da sangre. Cuando me da sangre, eso también tenemos que entender que eso es habilidad en la instalación. Esto viene ya en el kit de esta manera. La guía metálica tiene roma a la punta, es flexible, no lastima. Entonces, este inductor es el que con habilidad el médico pone en la punta y a través de la aguja va a meter su guía. Cuando la guía ya rebasó y está paralelo al vaso, dice, se sujeta, se apoya, y ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar la aguja. Cuando saco la aguja, ya tengo la guía instalada. Necesito pasarle un dilatador y eso se le apoya al médico para que se lleve a cabo y sujeto la guía para que él pueda manipular este dilatador y perfore la pared de la arteria y quede del mismo calibre del inductor que vamos a poner. Nuevamente, presionas, sacas el dilatador y viene la camisa o inductor. Aquí, ahí se va. Aquí da un poco de trabajo porque aquí tiene un dispositivo que se cierra, es una válvula de hule, permite ingresar pero no permite salir. Entonces, ya con la apertura que hizo el dilatador, metes con toda confianza tu inductor, lo dejas instalado y retiras tu guía. Claro que no de esa forma porque estamos trabajando en un lugar estéril. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que a este inductor, ya le puedo pasar el catéter o la guía que yo decida. Lo paso, llega hasta el lugar donde voy a trabajar y aquí puedo pasarle agua para lavarlo, contraste o conectarlo al inyector para que fluya el contraste. Este se va a quedar permanentemente durante todo el ejercicio. El líquido, el agua, el suero en el que estoy trabajando, tiene un componente que se llama heparina, que me sirve para evitar que se formen trombos. Es un anticoagulante en todo el ejercicio. Posteriormente, al retirar este artefacto, es que ya terminamos. Y presionar la arteria con tal de que... Uf, pajarillo. ¿Ok? Entonces, extracción del cable me va a dar el flujo de sangre
que eso cuando son las primeras veces te sorprendes, pero cuando ya estás entrenado, solamente le pones una manta para que no llegue hasta donde estás y no te salpique. Sale la sangre, empieza el proceso de aquí, meter el inductor que ya les dije, aquí. El flujo de sangre es fuerte. Si fuera un flujo débil, quiere decir que no estoy en la arteria, estoy en una vena. Entonces, eso es importante identificar y poner el conector, que este es el que les acabo de mostrar, y aquí arriba tiene un inductor donde con una mano se puede instalar, dependiendo de la habilidad del intervencionista. Pueden meterle multipropósito, Cobra, Hunter, todo dependiendo del órgano que vayan ustedes a atender. Esto es solamente una gráfica donde podemos darnos cuenta de que todo va a depender de la habilidad que se tenga para el manejo de estos accesorios. Muy bien, entonces aquí ya tenemos instalado la guía, retiramos la guía y se queda el inductor que les mostré, y aquí ya podemos meterle suero para lavar, medio de contraste, etc. ¿Qué es lo que sucede? Desde luego que cuando abro la llave de 3 vías, que es esta que tengo acá, pues va a fluir sangre. Fluye sangre y por el otro lado lo estoy lavando, preparando el material de contraste que le voy a aplicar. Estos son algunos de los dilatadores de las camisas que vamos a ponerle, pero así como tiene indicaciones, recuerden ustedes que pudiera ser que existiera alguna complicación por la punción, por una hemorragia, se formaría un hematoma, un pseudoaneurisma, fístulas arteriovenosas, tromboembolismo periférico, etc. Por la manipulación, perforaciones, disecciones, embolización de ateroma. Por el contraste, la toxicidad sistémica y las alergias. Todos los catéteres vienen en el kit o por separado. Este es el Cobra, según el vaso que se vaya a canalizar. ¿Cuál es la finalidad? Donde ustedes pueden ver perfectamente, ustedes perfectamente ¿sí? ¿Dónde está la obstrucción que se está tratando de solucionar? Que es esa, la femoral superficial. Aquí ven ustedes el trígono popliteo, tibial anterior, posterior y peronea. Entonces, este es el segmento que hay que trabajar para tratar de dejarlo permeable. Existen también otros tipos de obstrucciones como esta, donde esta, debido a que es un vaso importante, muchas veces no se ocupa solamente el stent, sino se ocupa un stent de tela, donde abarca ambas ilíacas y parte de la femoral. Es una especie de Y donde se hace y se instala completamente. Aquí pueden ver ustedes que tiene una doble estenosis, y así como hacemos nosotros los estudios de periféricos, también se puede iniciar con, aquí tienen ustedes una aortografía, aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. El primer tronco que nace de la aorta es el tronco brachiocefálico, que me da una arteria, la subclavia y la carótida primitiva, y del otro lado la subclavia nace directamente de la aorta, pero aquí la tienen, y a los lados de las carótidas siempre van a ver ustedes acá a las arterias vertebrales que al ingresar al encéfalo se unen con la arteria basilar para formar comunicantes posteriores,
que son las que conforman el polígono de Willis. Pues esto es lo que en la experiencia hemos visto. Y en cuanto a los medios de contraste, ya dijimos su definición, sus características. Sus características, ¿cuáles van a ser? Que tenga que sea un elemento que absorba, que me dé un contraste óptimo, que no sea tóxico y que tenga buena eliminación por la vía renal. Ahora bien, estas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Atenúan a los rayos X cuando están en un órgano o un tejido. Pues bien, dentro de los contrastes hidrosolubles que manejamos, que no sean tóxicos, que se eliminen por vía renal, que sean bien tolerados por vía intravascular y subaracnoidea, propio para una angiografía, para el tracto urinario, digestivo, ginecológico, tomográfico, etc. Eso es lo ideal de un material de contraste. ¿Cómo puedo administrar un material de contraste? Lo puedo administrar de manera manual, por infusión o por medio de un inyector de presión. Ahora, para todo esto, para realizar la angioplastía transluminal percutánea, ¿qué es lo que sucede? Es el conjunto de técnicas encaminadas a repermeabilizar o reparar el calibre de una arteria. Esto se debe montando un catéter, y es idea original de Grustin, que consiste en inflar un balón dentro de la zona estenosada para que se pueda abrir la pared que está, aquí dice, en la que se rompe la íntima y la media para que la luz arterial sea más o menos permeable, y posteriormente el proceso reparativo secundario se hará sobre una superficie interna más regular. Este caballero es el encargado de cardiólogo y radiólogo alemán que realizó una angioplastía coronaria con balón exitosa. ¿Qué es lo que se busca? Buscar el tramo de estenosis, como se hace bajo control fluoroscópico, meter una guía y meter un catéter, que el catéter tenga un balón. Si conocen ustedes una sonda de Foley que tiene un baloncito, pues estos catéteres a lo largo traen un balón, y ese baloncito es el que se va a encargar de romper la placa de ateroma y darle mayor fluidez. La claudicación intermitente, ¿qué es? La claudicación intermitente es causada por estenosis o oclusión arterial de uno o dos segmentos, principalmente de los miembros inferiores. Se trata de dolor agudo en los miembros inferiores debido a la obstrucción de una arteria, generalmente es de los miembros inferiores, y esto ya es crónico. ¿Cómo se desencadena? Con el ejercicio, y desaparece con el reposo, pero a veces ni con el reposo desaparece. Esto se da, ¿por qué motivo? La acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sus paredes. Generalmente así debo tener la luz de la arteria, pero como la acumulación de la placa de ateroma disminuye la luz del vaso, y esto provoca que el paciente tenga este dolor en las piernas por el estrechamiento de sus arterias. Esto es las estrecheces que tiene, las estenosis, que es lo que vamos a tratar de librar. A continuación pasamos una guía, como ya vimos en el Seldinger, canalizando la lesión estenótica. Avanzamos el catéter pasando por la sonda estenótica, y de allá hacemos el intercambio con una más rígida para que yo pueda pasar mi catéter de balón. Esto es lo que sucede. Aquí tengo la placa de ateroma, cambio mi guía y meto una guía más rígida. Aquí meto el catéter con el stent. Este es el stent que cuando se infla el balón se expande, y al expandirse la literatura dice que se rompe la íntima y la muscular, y
al dilatarse, se abre el stent, la malla se abre, sacas el globo y queda ampliamente, la canalización queda permeable. Esto a este paciente ya se le hizo la angiografía de miembros inferiores, se determinó la zona de estenosis, se le hizo la angioplastía transluminal y se da por concluido de que es diagnóstico y terapéutico. Se infla un catéter bajo control fluoroscópico durante 20 segundos y se repite el inflado 2 o 3 veces más para que no haya falla. Eso se da por un dispositivo que tiene el kit, que no se puede inflar con presión de una perilla. ¿Por qué? Porque tiene que estar medida y por medio de atmósferas del equipo es el que le va a administrar la presión adecuada para que concluyamos con la dilatación. Una vez finalizada la angiografía con el catéter diagnóstico, haremos un control para confirmar el resultado final. Aquí tienen, se descompresiona el balón queda íntegro nuevamente al catéter, se retira el catéter y se hace una nueva arteriografía para verificar que el vaso quedó permeable. Esto, aquí pueden ver ustedes, la estenosis de los miembros aquí a la altura de ilíacas, llegando a la superficial, y aquí tengo la popitria, y vean cómo debiéramos ver los vasos al liberar de estas estenosis. Esto es lo que sucede, metes el stent, lo abres, dilatas, sacas el globo y queda permeable. Esto también, cuando esto no se da, se pueden hacer los famosos bypass, principalmente en el corazón, donde te quitan una fracción de una vena de la pierna y te la anastomosan directamente al estudio coronario que se trate. Esto normalmente lo hace el cardiólogo, pero esto ya es en el quirófano, cuando ya demostramos que tiene una estenosis. Aquí pueden ver otro tipo de arteriografía con una oclusión de la arteria ilíaca primitiva y cómo queda después de su reparación. ¿Por qué mandamos al paciente a orinar? Porque vean de qué tamaño queda su vejiga con el material de contraste que le estamos administrando. Y así sucesivamente. Aquí, ¿qué se le colocó? Se le colocó una endoprótesis de tela o endoprótesis recubierta, porque dense cuenta que todo lo que es la aorta y sus bifurcaciones de las ilíacas estaban obstruidas y aquí ya están permeables. Todo esto va con el mensaje que la angioplastía proporciona sus mejores resultados en lesiones cortas, preferentemente estenosis, y que no estén calcificadas con placas de ateroma. En estas situaciones sus resultados a largo plazo son buenos, con cifras de permeabilidad de hasta el 70% por 5 años. En el Centro Médico de las Américas, en el 84, hicimos una serie de estudios de este tipo, que cuando se hizo el Congreso en Monterrey de Radiología, llevamos nuestro trabajo que fue de angioplastía transluminal. Estos estudios se hacían también para los pacientes de edad avanzada, donde la intención era canalizar sacra peniana y que le llegue al pene mayor cantidad de sangre. Pues entraban tristes, salían contentos. ¿Y después de esos 5 años qué pasa? ¿Lo repetimos? Es el tiempo de vida, ¿no? Aprox. Entonces, el implante de STES es realizado durante el mismo procedimiento de angioplastía al ser insuflado el baloncito. Luego el balón interno es retirado y el stent expandido actúa como un túnel metálico. Todo esto, jóvenes, es nada más la incursión que vamos a tener, porque posteriormente podremos dar otra plática específicamente de un área, ya sea coronario, ya sea aortograma, algo selectivo, donde
pues trataré de darles con mayor detalles todos estos órganos, perdón, estas arterias, que nos las debemos de aprender en su totalidad, cuando menos los vasos principales. Y con esto, la sugerencia, ¿cuál es? De que leamos un poquito más acerca de estos vasos, porque me sé algunos, pero hay algunos que me tengo que reentrenar. En sí, los marquitos, jóvenes, creo que le hemos dado un repaso a lo que es un estudio angiográfico, los pros y los contras, cómo se implantan los catéteres. Espero que haya sido de su agrado. Disculpen gracias por su paciencia, su tolerancia, y esperamos vernos pronto. Algo que pidan, algo específico, con mucho gusto lo haremos. Eric, estoy a tu servicio. Pues bueno, Charlie, no me queda más que agradecerte, amigo, por haber venido a compartir con nosotros tu conocimiento. Te comento, el 8 de diciembre va a estar nuestro amigo Jay de Colombia. Él nos va a hablar acerca de la inteligencia artificial. Hace un rato estábamos confirmando. Estoy hablando con Juan también para que igual el maestro Juan nos dijo que quiere venir a hacer una ponencia con ustedes. Entonces, pues bueno, ¿qué más nos queda que ahora absorber el conocimiento que nos están ofreciendo hoy día esas grandes personas? Digo, a mí me da gusto que Charlie haya aceptado. ¿Saben que cuando le dije que venga, no dudó un minuto en decirme yo voy? Hoy día que podría estar con su familia, con sus nietos, disfrutando y todo, viene acá a impartir su conocimiento. Entonces, vamos a aprovecharlo. Les agradezco su atención. También por allá, saludos a todos. Gracias. Gracias. Y una sugerencia, el hecho de que tú los ilustres, también es hora de que se encaminen ellos a hacer sus propias presentaciones. La mejor forma de aprender es enseñando. Así es. Tienen toda la facultad de hacerlo. Está bien, vamos a sortearlo, que sea equitativo. Dale. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Quieren verlos allá exponiendo? Y cuando ustedes lo hagan, yo voy a venir a sentarme allá, a escucharles. Me parece buena idea. Charlie, te lo agradezco, hermano. Gracias. Nos vemos luego. Gracias por haber estado un ratito. Gracias. Bueno, pues vamos a despedirnos, chicos. Nos vemos luego. Saludos desde Mérida. Les vieron desde Colombia, desde Ecuador. Jay les mandó saludos a todos ustedes. Ahí está Jay ahí. Dice, les saluda Jay, les manda saludos Juan. Hola, Juan. Así es que ya saben. Muy bien, pues nos vemos pronto, chicos. Cuídense. Nos vemos, bye.